A tus pies yo me inclino. ¿Qué me tienes que decir? Te da el tiempo detenido. Cuando vengo a tus pies yo me inclino. Mi oído es para ti si tú estás. Dios bendiga, amados hermanos en Cristo. Qué bueno que usted está aquí nuevamente conmigo para que podamos tener esta lección que es viernes. Estamos trabajando ya con lo que es Mateo 24. Lo comenzamos en la lección pasada y hoy vamos a, no sé si terminar, no puedo precisar si voy a terminar, pero sí, seguimos bajo este trabajo especial que tiene que ver con Mateo 24 para entender toda lo que es la estructura de lo que dijo Jesús a sus discípulos y que ahí pues terminando el rapto, los pasajes bíblicos que hemos hablado del rapto de la iglesia, pues podamos hablar de eventos que van a ocurrir en el cielo y eventos que van a ocurrir en la tierra. Me estoy tal vez moviendo más por trabajar un poquito eventos de la tierra, sobre todo lo que es la gran tribulación, para luego pues trabajar los eventos en el cielo, entre ellos las bodas del Cordero. Así que les pido que pues me den la oportunidad de que oremos, vaya teniendo su Biblia a la mano y entonces pues le hago un resumen corto de los primeros versos que ya leímos de Mateo 24, pero si usted quiere pues ver lo que dijimos la semana pasada, pues yo les recomiendo que vaya al video anterior y lo vea con calma. Señor, te damos gracias, te pedimos que nos ayudes, que nos bendiga, Dios, y que estés con nosotros para que podamos hacer esta función, este trabajo, este ministerio lo mejor posible, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerde que usted está en el ministerio ciñéndose la toalla en el canal Estudiando las Escrituras a los pies de Jesús, y en este tiempo pues que estamos dando el libro de Apocalipsis. Y no es que hemos decidido hablar de Mateo nada más, sino que estamos hablando del libro de Mateo 24. Pretendo pues dar una clase de Mateo 25 de las 10 vírgenes también. Voy a estar hablando de eso en algún momento en estos próximos días como enseñanza, no como predicación, como una enseñanza bíblica. Así que se lo digo pues para que lo esperen. Ahora en los próximos fichas tengo un resumen. Yo dividí Mateo 24, lo dividí en 5 partes diferentes para que yo lo pueda entender y para que usted lo pueda entender también. Lo dividí en un grupo de textos que están entre el 1 y el 8, versos 1 y versos 8, que yo le llamé a esos textos principios de dolores. Voy a hacer un resumen de eso. Luego hice una segunda sección y la segunda sección usted la va a ver, que tiene que ver con los versos del 9 al 14. También pues ahí le puse un tema, le puse entonces vendrá el fin. O sea que en una parte el Señor está hablando de lo que son principios de dolores y luego hasta el fin. Recuerde que cuando usted lee Mateo 24, la que le doy a los maestros que trabajan con escatología, cuando usted trabaja con Mateo 24, recuerde que allí hay una información que tiene que ver con Israel. Se le está diciendo a los discípulos, pero tiene que ver con Israel. Usted lo va a identificar porque cuando empiece a hablar ahí de, por ejemplo, del templo, pues usted sabe que si está hablando del templo, pues tiene que ver con Israel. El segundo grupo es la iglesia, o sea, hay unos
textos que tienen que ver con la iglesia y también hay unos textos que tienen que ver con el mundo, con la globalización, porque lo que existe no es tan solamente iglesia e Israel, también pues hay otras religiones, otra gente, otro mundo, que todos les responden a Dios. Y como les responden a Dios, pues entonces dentro de lo que se está explicando en Mateo 24, que tiene que ver con todas estas cosas, pues usted los va a ver. Mire, por ejemplo, en el grupo este del 1 al 8, que es el principio de dolores, en el verso 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Eso es un dato que el Señor Jesús le dio a sus discípulos. En el 6 luego le dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Fíjese que entre ese 6 y el 7 que dice, porque se levantará nación contra nación, usted puede figurar que no tan solamente está hablando de Israel como un pueblo, sino que ahí entra en lo que es el mundo. ¿Por qué? Porque después de los reinos, después de Nabucodonosor y de Daniel y de todo aquello que hablaron, de aquellos reinos que nosotros pues aquí le sacamos punta y que estuvimos estudiándolo, que hablamos de Babilonia, que hablamos de los medo-persas, que hablamos de Grecia, que hablamos de los romanos, ¿ves? Pues aquí no se está hablando de reinos, aquí se está hablando de naciones. Y las naciones, eso pues está hablando en estos 2000 años, lo que pues, después del siglo IV, V, VI comenzaron a aflorar el concepto de naciones. Usted las conoce: Estados Unidos, Inglaterra, España, Italia, naciones europeas, Rusia por otro lado, Japón, los chinos, naciones. Y dice, porque se levantará nación contra nación. O sea que está ubicando un tiempo, en estos 2000 años, está ubicando un tiempo que no tiene que ver específicamente con Daniel, sino con el mundo, con vamos a decir, la geopolítica, en ese sentido. Luego viene el segundo grupo que yo saco, que es del 9 al 14, un grupo que va a llegar hasta el fin, en lo que el Señor está enseñando, va a llegar hasta el fin. Entonces, en el 9, por ejemplo, dice, entonces os entregarán a tribulación. O sea, ya comienza a estipular unos eventos de tribulación, no la gran tribulación, pero sí unos eventos que tienen que ver con la iglesia que ha pasado tribulación, pero la iglesia viene en tribulación desde que Jesucristo se fue, e Israel que va a llegar a un momento de tribulación también, en unos momentos difíciles, unos momentos que usted lo puede marcar ahí, porque no se puede quedar en la escatología fuera de, con el tratar de exterminarlos, que fue un evento bien importante en la vida de Israel. Entonces, esa situación de que pasó Israel y que Alemania pues trató, en este caso Hitler, de eliminarlo, eso pues usted puede marcarlo como tribulación. Todavía no hemos llegado a la gran, pero entonces dice el 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Traición, ese concepto de que ya no somos familia o no somos amigos o no, y te traicionan, te entregan. Dice, se entregarán unos a otros. O algo marcado, falsos profetas, se levantarán falsos profetas. Profetas que, déjeme decirlo con pena, porque se ha denigrado el asunto
de, de la profecía, que es tan importante. El Señor habló de los profetas, de la profecía, y, y que, y que pues ya estemos en un punto de que cuando alguien trae una profecía hay que estarla velando a ver si sí o si no. Eso es doloroso, porque los profetas, cuando se está hablando del Nuevo Testamento, digo, yo le voy a decir aquí lo que yo creo. Necesariamente no tiene que ser lo que crea todo el mundo, pero cuando el Señor dijo que iba a dejar maestros, que iba a dejar pastores, que iba a dejar evangelistas, que iba a dejar profetas, que iba a dejar apóstoles, yo pienso y creo que esos son ministerios que están, que usted no está de acuerdo con el concepto de apóstoles que existen ahora, pues está bien, usted no esté de acuerdo, pero la Biblia dice que hay un ministerio de apóstoles, que ese ministerio tal vez no sea el brillo que se le está dando de lo que es un fundador de un ministerio, y que alguien pues lo puede llamar como un fundador, y sea más lo que fue al principio, que era un misionero, una persona que va y levanta una iglesia en un país, en un lugar, y la organiza, y luego se va a otro. Esos fueron los apóstoles. Eso fue Pedro, eso fue Juan, eso fue Pablo, etcétera, etcétera. No que se quedaban en un sitio y hacían un imperio de 20 iglesias y se quedaban ellos como cabeza. Eso no ocurrió en la Biblia. Pablo tiene muchos libros escritos, tiene muchas congregaciones levantadas, pero no, ¿cómo dice? Se establece como líder supremo de ninguna, sino que todas estaban asociadas al liderato de Jerusalén, al liderato de los apóstoles, al liderato de aquellos que estaban allí puestos por Dios. Así que en esta segunda sección que dice el verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso es parte del tiempo. El amor de muchos se enfriará. Y luego el verso 14, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Fíjese que ahí no está hablando de Israel. Ahí cuando mete esa palabra del verso 14 de Mateo 24, será predicado el evangelio del reino a todo el mundo. Ahí está metiendo la iglesia, porque quien predica es la iglesia. La iglesia es la que tiene esa responsabilidad. Que esa responsabilidad debió ser de Israel, pues eso lo podemos tratar en algún otro momento, pero no en este momento. ¿Estamos? Así que ahora he cogido 13 minutos para hacer esta introducción, porque no quiero ir corriendo y que llegue alguien nuevo aquí, no sepamos de qué están hablando. Voy a el tercer grupo, que es desde el 15 al 22. Ahí lo que va a ser, o que va a terminar, tal vez en la gran tribulación. La gran tribulación, que usted sabe que uno de los, hay unos personajes importantes, tanto del mal, está la bestia, el falso profeta, y que está el anticristo, los personajes del mal, pero también que va a haber unos personajes como Israel, un personaje importante como Israel, porque uno de los más atacados en todo esto va a ser Israel. Sí, Israel es parte de eso que se va a llamar gran tribulación. Y a mí me parece, se lo puedo dar como un dato, de que si ahora Dios está tratando con la iglesia e Israel sigue como nación, y Dios va desde el siglo 16, 15, 16, 17, Dios va trabajando ciertas cositas con Israel, pero enfocado en la iglesia. Quiere decir que en el momento en que se enfoque Israel, la iglesia ya no debe estar en este mundo. Y mire cómo dice, voy a leer el verso 15, voy por ahí, dice, por tanto,
O sea, que viene de lo que ya dije en el anterior, que era, y entonces vendrá el fin, que era lo que terminaba el 14, y entonces vendrá el fin después que se predique el evangelio. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, entonces ya empieza a hablar de la gran tribulación y empieza a hablar del lugar santo. Y para que haya un lugar santo, tiene que haber un templo. Esto lo dije anteriormente, lo vuelvo y lo repito. Tiene que haber un templo, que todavía, a que usted escuche esta grabación, no lo hay, pero que los adelantos de este tiempo dicen que no tiene que haber muchos años para que haya un templo, sino que ya ese tipo de cosas se puede estar formalizando. De hecho, videos que usted ve en internet y que hablan de los judíos y que habla, y gente que sabe mucho de esto, mucho más que yo con gran probabilidad, dicen, y ya eso lo repetí en un momento dado, lo vuelvo y lo repito, que la ropa de los sacerdotes, que la vaca, que las paredes, que los utensilios, el menorá, todo eso está preparado ya, y que en algún momento se va a develar. Entonces dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Y si usted cogió las lecturas nuestras de Daniel, sabe que allí se dividió y empezó a hablarse de 3 años y medio, y empezó a hablarse de unas cosas que en un momento dado se pensó en Antíoco Epífanes, que un griego que en la historia de Grecia, cuando todavía pues Grecia era un imperio, y que le tocó a él esta parte, ¿cómo dice? Ser el líder de esta parte de Israel, pues, hizo barbaridades en el templo. Entre ellos, cogió una cerda, entiéndase, la esposa del cerdo, un puerquito, una puerquita, un cochino, y la sacrificó en el altar del templo judío, y puso allí también una estatua de un dios griego. Y eso pues pasó en la historia. Ahí se levantaron los macabeos y hubo guerras y hubo un montón de conflictos, porque Israel, cuando le tocan su templo y cuando le tocan sus cosas sagradas, pues reacciona. Entonces, ahora aquí no está hablando de Antíoco, ni está hablando de Grecia, ni está hablando del pasado. Está mirando, fíjese que el 14 decía, y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Y entonces viene a ser en una parte que viene antes del fin, ¿no? Es algo que viene antes del fin, pero pues dice, por tanto, o sea, lo que quiere decir que viene una explicación, algo que se está añadiendo a ese parámetro del fin. Y lo que se está añadiendo es que va a haber un templo, y en el lugar santo. Ustedes saben que el templo se dividía entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y dice, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló Daniel, el que le entienda, dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea que es un tiempo específico, especial. No es la muerte de los judíos en Alemania, no es la muerte de los cristianos y de los judíos en Roma por los romanos. No, es un evento que tiene una
connotación, una mezcla entre lo que es el físico y lo que es la cultura y lo que es la religión. O sea, va a estar todo mezclado ahí. Y dice que una tribulación que le ponen, le anteceden la palabra gran. Y eso la hace única. Y dice que no la ha habido y no la habrá. Y dice, ¿cómo va a ser ese momento? Porque recuerde que la iglesia, eso lo voy a dar cuando termine esto y de lo de los muertos, la iglesia se exime. O sea, al que se va en el rapto, al que Jesucristo levanta, se exime de lo que va a ser el gran juicio. El gran juicio, porque estamos escritos, déjame ponerme yo por ahí también, estamos inscritos o escritos en el libro de la vida. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Pero en la gran tribulación, y luego pues se lo voy a leer en Apocalipsis, se sigue salvando gente. El evangelio se sigue predicando. Y porque hay una gente que todavía pues Dios va a tratar con ellos. Por eso el verso 22 dice, y si aquellos días no fueren acortados, pues mire qué presión, qué situación tan difícil. O sea, ahora tal vez la gente piensa que ir a una iglesia y levantar una mano y confesar a Jesucristo como Salvador y vivir la vida normal, pero que la vivimos para Cristo y que oramos y que ayunamos y que leemos la Biblia y vamos a la iglesia y que queremos hacerle bien a los demás, sobre todo el amor y la caridad, elementos importantes de relación con Dios, que es el amor, la caridad y la justicia. O sea, todas esas cosas, si ahora uno cree que es difícil, imagínese lo que está diciendo ahí, que va a ser una cosa que no la ha habido. Y dice que si esos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Nadie sería salvo. El elemento que va a lograr que se salven gente en la gran tribulación es que los días sean acortados. Y de acortado no es como decimos, ay, es que se está yendo el año tan rápido. No, que el día no sea de 24 horas, sino que los días pasen rápido, sean, si son 7 años o si son 3 años y medio, sean 3 años y medio, exacto. Nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados para que puedan más gente salvarse, para que puedan haber más salvos. Porque la tribulación va a ser tan rampante, tan difícil, tan dolorosa. Y quédese, porque yo voy a hablar de la gran tribulación, voy a hablar de esos elementos y del 666 y de que te persiguen y que no puedes, o sea, no vas a poder comprar ni vender. O sea, que no va a ser cáscara de coco. Eso no va a ser. Ahí concluye lo que es nuestro cuarto grupo. Fíjate que lo dividí en 5. Nuestro tercer grupo. Principio de dolores. Los primeros 8 versos. Hasta que llegue el fin. Los elementos de la predicación del reino, etcétera, etcétera, para que venga el fin. Que es lo que estamos. Vamos a decir que estamos en ese segundo bloque. Para que venga el fin. Gran tribulación. Entonces, un elemento adicional que es un tercer bloque, la gran tribulación. Y luego, recuerde que cuando habla de la venida de Cristo física, no de rapto. Eso no tiene que ver con rapto. Eso es que Jesucristo dijo que iba a volver a la tierra, a bregar con la gente, a bregar con la tierra, a bregar con la gente. Y para eso va a tener que coger preso a Satanás por 1000 años para poder venir a Jerusalén
y sentarse en el trono de David, porque es una promesa para Israel, que se sentaría allí como en el trono de David. Entonces, este cuarto grupo es el grupo que termina en la venida del Hijo del Hombre, pero que son dos partes. Voy a la parte 1, concluye con esto, y porque luego viene la parte 2, que también tiene unos elementos de la venida del Hijo del Hombre, que sería el 3 y el 4. Dice el 23, que es donde comienza. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. Falsos Cristos. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, que ahora todavía no estamos muy profundos en eso, y harán grandes señales y prodigios. Por lo tanto, usted no esté mirando que el que hace prodigios y el que hace señales, eso es que Dios está con él, ese es de Dios. Cuidado, porque hay falsedades, hay gente que están metidos en esto. Harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. En el bloque anterior se acortó el tiempo, porque si no se acorta, ni los escogidos son salvos. Dice, ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. Mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que se estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Porque está diciendo, va a llegar un momento en que usted va a tener que hacer introspección, que usted va a tener que pedirle a Dios discernimiento de espíritu, que usted va a tener que buscar a Dios no por los de afuera, no por los que le dicen, no por la gente, siguiendo gente. No puede seguir gente, tiene que seguir la palabra del Señor, tiene que seguir las enseñanzas del Señor, tiene que vivir conforme a lo que el Señor le ha estipulado, sea que vaya a la iglesia, sea que en momentos dados no puedan ir, que haya problemas y que se tenga que claustrar, pero allí en su casa usted tiene que tener una vida espiritual con Jesucristo y no estar siguiendo gente, porque lo peor que tiene la gente cuando uno lo sigue es que cuando descubre que son malos, entonces uno se requeda. En este grupo, ya casi estoy terminando de esta segunda, en este grupo pues termina con los anticristos, un tiempo de la gran tribulación. Viene la gran tribulación, pero viene un tiempo donde se van a ver maravillas, y esas maravillas no son de Dios. Entonces, Mateo, el escritor, le pone la venida del Hijo del Hombre al verso 29 en adelante, porque comienza entonces a desarrollar los últimos días donde Jesús va a regresar. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, pasa la tribulación, está marcando, pasa la tribulación, ahora vienen unos eventos que yo tengo que verificar lo que son las copas de la ira de Dios en el Apocalipsis, porque vienen unos eventos que son de Dios, no son del diablo, no son del anticristo, no son del falso profeta, no son de hombres, no son de falsos cristos, mire lo que dice: el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso es de Dios, eso no lo puede hacer nadie, solo Dios puede hacer ese tipo de cosas. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentará todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ese es el regreso de Jesucristo. Que de hecho, vamos a ver unos elementos donde usted va a ver que Jesucristo viene con la iglesia.
Eso pues un dicho que dije ahí nada más. Viene con iglesia, pero viene con gloria, viene con trompetas, que se van a sonar las trompetas, porque dice en Tesalonicense, y se tocará las trompetas. Y Jesucristo va a regresar, porque va a poner, que eso también lo voy a figurar, va a poner los pies en la tierra, y dice que en Jerusalén hay una montaña que se partirá en dos. Pero aquí estamos en Mateo 24, un resumen. Mateo 24 es un resumen de todas estas cosas. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Ahí está la trompeta, ¿ves? Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo del cielo hasta el otro. ¿Quiénes son los escogidos? No está hablando ya de la iglesia. No está hablando de la iglesia. Está hablando específicamente de los que sobrevivieron, de los que vencieron a la gran tribulación, de los que han estado peleando la buena batalla hasta el fin, los que perseveran hasta el fin. Y dice el verso 32, de la higuera aprender la parábola, de la higuera, y la higuera representa a Israel, pero vamos, de la higuera física, aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna, brotan las hojas y sabéis que el verano está cerca. O sea, cuando usted ve la higuera, el que conoce puede decir, el verano está cerca porque la rama está tierna y brotan sus hojas. Dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas. A las puertas. Esto es una palabra para vamos a decir, se lo estaban diciendo a los discípulos. Los discípulos pensaban que eso iba a ser la próxima semana después de que el Señor le dijo esto, y han tardado 2000 años. Pero siempre vamos a aplicar lo mismo, sea para el fin del mundo, sea para el rapto, sea para el regreso de Jesús. De la higuera aprender la parábola. Porque la iglesia ni los escogidos deben estar sin conocimiento. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hasta que la generación que le toque vivir en ese tiempo va a ser el tiempo de una generación. No va a pasar la generación sin que todo acontezca. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, pero mis palabras no pasarán. O sea que no hay break, no hay forma de cambiarlo. Pero el día y la hora, y anote eso porque eso va a ser bueno para estos tiempos. El día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Ahora, yo me voy a quedar aquí porque al regreso voy a venir con los días del fin, de que empiece a darse el fin. O sea, cosas que van a ocurrir, entre ellos como los días de Noé, etcétera, etcétera, etcétera. Dios te bendiga. Pastor Héctor Santiago, el ministerio de Dios ciñéndote la toalla, pero el canal Estudiando las Escrituras a los pies de Jesús. Señor, te damos gracias y te pedimos, oh Dios, que tú hagas que alguien escuche esta palabra, le interese y quiere estudiar, quiere escuchar más. Ayúdanos para que también nosotros tengamos palabra y visión del cielo, Dios, de tu parte. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios te bendiga.